Bueno, queridos amigos, gracias por escucharnos, por escuchar esta nueva entrega del proyecto Mente Local, impulsado por Enclave de Libros y zurcido por quien les habla, Esther Peñas. Hoy recibimos alegres y desde Washington a Miguel Albero, diplomático, comisario de exposiciones y un escritor exquisito, divertidísimo y certero, que tiene en su haber obras como Enfermos de libros, Breviario personal de bibliopatías propias y ajenas, Lista de esperas, Godot sigue sin venir, Esto se acaba, Cartografía de lo efímero. Pero bueno, estos son ensayos, también tiene, por supuesto, varios poemarios como Volver en Renacimiento y novelas como Mal. Aunque nos vamos hoy a centrar en este maravilloso ensayo que es Instrucciones para fracasar mejor, una aproximación al fracaso. Muy buenas, Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Esther. Bueno, para empezar, me gustaría saber si fracasó Gabriel Lumero como seudónimo y por eso ahora firmas los libros con tu auténtico nombre. Sí, yo creo que le hice caso a Borges, que está lo que tengo aquí arriba detrás, que decía que para qué usa seudónimos si su nombre ya lo es. Ajá. Y en ese caso abandoné ese anagrama de mi nombre, que era Gabriel Lumeo, aunque lo utilizo de vez en cuando, Uh-huh. y, y al final publiqué y empecé a publicar con mi nombre, que sigue siendo igualmente desconocido que Gabriel Lumeo, pero bueno, al menos es más real. Miguel, históricamente el fracaso ha sido motivo de miedo y de vergüenza. Ahora, en cambio, hay muchos que lo consideran como un acicate para el éxito. ¿Qué significa realmente el fracaso? Bueno, este libro surge de, como casi todos mis ensayos, de un deslumbramiento etimológico, en este caso, de comprobar cómo fracasar venía de... Primero era un verbo transitivo, se fracasaban naves y se fracasaban piernas, y pasó a ser intransitivo y pasó a ser un sustantivo en 1588 con la derrota de la Armada Invencible, ¿no? Y me encantó esta idea, que además viene del francés fracassé, que es romperse con estrépito, ¿no? Esta idea de que el barco chocando con las rocas, por eso está muy ligado al concepto de naufragio, Uh-huh. y, y, y el barco chocando contra las rocas hace mucho ruido, ¿no? Porque el fracaso tiene que tener esa escenografía, ¿no? Y de ahí salió la idea del libro, ¿no? Esto que dices es verdad. El fracaso ahora, sobre todo en estos libros de autoayuda, nos sueltan estas frases de famosos que dicen el fracaso no es sino un paso hacia el éxito. Todo esto, claro, lo importante no es la frase, sino que lo dice Henry Ford, es decir, alguien al que le ha ido bien. Al que le ha ido muy mal, nadie le dice que el fracaso es solo una etapa hacia el éxito, ¿no? Entonces, pero es verdad que hay sociedades más acostumbradas al fracaso, o donde el fracaso tiene un componente más negativo o menos en función del tipo de sociedad de la que hablamos, ¿no? Sí que varía en función de la sociedad y de la época la valoración que se hace del fracaso. Lo que yo pretendo en el libro, lo que propongo es fracasar mejor, es decir, el título está tomado de ese poema de Beckett, de fracasa otra vez, fracasa mejor. Y la idea es que el fracaso es algo consustancial y que lo que hay que hacer es aprender a fracasar y fracasar mejor, porque fracasar vamos a fracasar sí o sí. Uh-huh. Miguel, ¿puede detectarse el fracaso y en el caso de que se pueda barruntar de alguna manera, cómo y a pesar de todo uno tiene que seguir en el empeño aunque sepa que viene el fracaso? Yo creo que se detecta en el momento en que nacemos, ¿no? Hay esta frase de vous êtes embarqué, que ya estás embarcado, es decir, en esta idea de asimilarlo al naufragio, ¿no? Uh-huh. Estamos embarcados quiere decir que tu vida ya es una travesía, y esa travesía está destinada al fracaso. La vida está destinada a la muerte, que es el fracaso del propio proyecto vital, ¿no? Entonces, es verdad que es un concepto que se desarrolla mucho en el siglo XX. Antes la filosofía no se ocupa del fracaso, porque está muy ligado a este siglo, ¿no? No había fracaso en la sociedad estamental.
No había fracaso cuando había el fatum, cuando en las sociedades antiguas, ¿no? Cuando uno estaba marcado por el destino. Cuando el hombre es dueño de su destino, ¿no? Cuando, como nos anuncia muy solemnemente Nietzsche, Dios ha muerto y ya uno es dueño de su destino, son los existencialistas los que se ocupan del fracaso, porque en ese trayecto que es la vida tiene que tener un fin, tiene que tener un motivo, y ese fin es esa travesía, ¿no? Por eso digo que se detecta, no hace falta detectarlo porque lo que yo sostengo es que es inevitable en cualquier actividad y por tanto hay que asumirlo y hay que tenerlo claro que es parte del proceso, ¿no? ¿Y de qué depende que un fracaso pueda convertirse en un grillete que trunque definitivamente nuestro paso o que nos espolee a conseguir realmente aquello que deseamos? Sí, yo sostengo en el libro al final, como el título, como reza el título, que son instrucciones para fracasar mejor, al final hay unas instrucciones y esas instrucciones lo que te dicen es que tienes que pensar a lo grande, o sea, ya que estás destinado a fracasar, hay que hundirse con las velas desplegadas, ¿no? Porque ¿para qué vas a pensar en pequeño y para qué vas digamos, a tomar medidas para no fracasar cuando vas a hacerlo inevitablemente? Entonces, lo que propongo es que hay que, por un lado, pensar a lo grande y por otro lado, luego asumirlo, que esa es la parte, ¿no? También hay otra frase preciosa de que solo después de naufragar, creo que es de Zenón, he apreciado la navegación, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que ya has naufragado, ya sabes, ya entiendes mejor lo que es navegar, ¿no? Y aquí es un poco volviendo a los existencialistas, es un poco la idea de Camus del mito de Sísifo, ¿no? Que es un poco la historia de nuestras vidas, ¿no? Que lo que viene a sostener Camus en el mito de Sísifo es que eh, Sísifo al final se levanta por la mañana, agarra la piedra, sube la montaña y lo vuelve a hacer todos los días, y que llega un momento en que él se da cuenta de que esa es su vida, ¿no? O como diría Gil de Bierma, que esas son las dimensiones del teatro, ¿no? Que eso es lo que le toca. Y lo que hace es, termina asumiéndolo y mirando, tú puedes todas las mañanas levantarte y decir qué horror, que tengo que levantar esta piedra y tal, o puedes decir, mira qué bonito el paisaje y qué bien que vuelvo a subir. Es decir, volver cada día a pensar que es un día nuevo y que ese trayecto que vas a hacer la travesía es lo importante, ¿no? No que el final va a ser que la piedra se caiga, porque se caerá inevitablemente, ¿no? Pese a su hondura, o sea, el ensayo, como en otros ensayos tuyos, está pespuntado todo él por el hilo del humor. Me gustaría saber, a tu juicio, qué tipos de fracasos son los más jocosos. Pues, claro, a ver, los propios, ¿no? Porque al final el fracaso es un mal y reírse del mal ajeno, ¿no? Siempre es malo. O sea, que hay que intentar no reírse del mal ajeno, ¿no? Sí, el humor siempre tiene que estar presente. Digamos, otro de los grandes teóricos del fracaso, que es Cioran, cuyos libros ya prácticamente son definiciones del fracaso, ¿no? Como Breviario de Podredumbre, ¿no? En fin, tiene unos títulos maravillosos. Yo arranco el libro con una cita de Cioran que te resume un poco lo que quiero decir, que es que si Noé hubiera tenido el don de adivinar el futuro, habría naufragado, ¿no? Pues es maravilloso. Sí, el humor tiene que estar siempre presente. Bueno, por lo menos yo trato de que esté presente en todos los libros, porque esa es una manera también de asumir el fracaso, ¿no? Hacerlo con humor, ¿no? El reírse de uno mismo y de sus propios fracasos forma parte de fracasar mejor, ¿no? Forma parte de la receta. Y en esta línea de preguntas, ¿el fracaso amoroso es el peor de los fracasos posibles a la hora de encararlos? El fracaso amoroso, sí, es uno de los muchos, ¿no? En realidad no deja de ser también igual un proyecto, y ese proyecto puede fracasar, o es una travesía que puede llegar a buen puerto o no llegar a buen puerto, ¿no? Cuando no llega a buen puerto se produce ese fracaso, y en el amoroso es... ya se haga con estruendo o no, ya se haga chocando contra las rocas o simplemente hundiéndose lentamente, siempre deja
siempre deja pozos, siempre deja heridas difíciles de curar, ¿no? ¿Quién prescribe lo que es o no es fracaso? Bueno, la sociedad, ahí hay algo importante y es la gestión de las expectativas, ¿no? Es muy interesante esa pregunta, porque efectivamente al final se generan siempre expectativas respecto a nosotros, a cada uno de nosotros, ¿no? Que si eras el listo de la clase te tenía que ir muy bien, si jugabas muy bien al fútbol, este tiene que jugar en el Real Madrid. Y luego, claro, al final las expectativas que no se cumplen igual no son las que uno asumía, sino las que los demás asumían, ¿no? Por eso en esa idea de fracasar mejor, una de las instrucciones es que sea visible, es decir, que al final todo el mundo vea que has fracasado para que ya se quite de ti la presión, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, en la parte literaria lo asumo como tal, ¿no? En el sentido de que ya he escrito demasiados libros y sigo con ese seudónimo, con ese nombre que es casi un seudónimo, y una vez que has asumido eso y que por tanto formas parte de la periferia, es mucho mejor. Yo confieso que hace unos años estaba con esa idea de a ver si llegas a algo, ¿no? ¿A qué vas a llegar, ¿no? Es mejor el título de Benet de nunca llegarás a nada. Pues una vez que ya se ha asimilado que no llegas a nada, lo haces, vives con más relajo, ¿no? Vives con más tranquilidad. Has aprendido a fracasar mejor, en otras palabras. Claro, lo que pasa es que te estoy escuchando y es obvio que el fracaso es relativo, ¿no? Porque tú dices, bueno, he fracasado como escritor, pero según se mire, porque tú has publicado, por ejemplo, en Ábada, que a mí es un sello que me parece maravilloso, has publicado en Renacimiento, has publicado en en Lara, bueno, ahora no me sale, que es del grupo Planeta. Sí, en la Fundación Lara, sí, Vandalia. En Justo, Vandalia he Vandalia. publicado el último libro de poesía. Sí, bueno, a ver, claro, todo es efectivamente relativo, sí, ¿no? Me refiero a la idea a la idea de las propias expectativas que uno se genera, ¿no? Y por tanto es relativo en función de claro, los demás pueden pensar que una trayectoria es un fracaso o no, ¿no? Claro, y eso vale para todas las trayectorias vitales, ¿no? Vale desde la trayectoria vital a la personal, a lo que vas a hacer el próximo fin de semana, ¿no? Sí, me refiero al incumplimiento de las expectativas que pueden ser las que uno se genera, en este caso hablaba de mí mismo, y otras las que se generan alrededor, ¿no? Y sí que es, claro, es relativo. Es verdad que está muy vinculado según qué sociedades a lo económico, ¿no? Yo ahora que estoy en Estados Unidos, pues esta es una sociedad en la que todo se mide en función de si te ha ido bien económicamente en la vida, y por tanto el fracaso, y hablábamos antes de estas frases, muy de libro de autoayuda, está en la medida en que te hayas progresado económicamente o no. Y así y esa es la vara de medir, que a lo mejor resulta que ese no era tu camino, el camino que tú querías. Igual tú has ganado mucho dinero y te consideras un fracasado porque pensabas que tus expectativas eran otras, ¿no? La sociedad es la que te mide en función de determinados valores, y en función de esos valores te va a decidir si has fracasado o no. Es también muy de la sociedad, como decía, moderna, ¿no? En una sociedad estamental nadie fracasaba porque era muy estática, ¿no? Esta es una sociedad, bueno, no tan dinámica como quisiéramos, pero más dinámica, y entonces esas expectativas cambian. De entre los elementos que entran en juego a la hora de propiciar un fracaso, por ejemplo, la disposición de ánimo, esto que comentabas hablando de Sísifo, el contexto donde tú hayas nacido, tu propia familia, etcétera, ¿hay alguno de estos componentes que tenga un peso, digamos, determinante? Sí, digamos que, claro, a ver, todo depende de eso, de esas expectativas que tú te marques, ¿no? ¿Quién considera si has fracasado o no, ¿no? Decía antes lo de que vivimos en una sociedad, a diferencia de la estamental, más dinámica, pero con tendencia a complicarse en ese sentido. Y me explico. Cada vez estamos en una sociedad en la que se produce esa escalera social
es más complicada y más difícil, ¿no? En una sociedad en la que el incremento de la riqueza se concentra en poca gente. Entonces, si mides el fracaso o el éxito en funciones puramente económicas o puramente de escala social, pues claro, una sociedad que se vuelve otra vez más estática, que el componente más importante es dónde has nacido y en qué contexto has nacido, ¿no? Porque eso, si naces en un país del primer mundo, naces en un país del tercer mundo, ya tienes unas características muy distintas para triunfar, insisto, en esa escala de valores de la sociedad actual, ¿no? Pero eso es obviamente lo que más te marca, ¿no? Aquí hay una frase maravillosa que recordaba mi padre de Ruiz Jiménez que decía, Dios dijo que tendría que haber pobres entre vosotros, lo que no dijo es que tuvieran que ser siempre los mismos. Sí, buena frase. Miguel, de este sistemático, heterogéneo y fantástico recorrido que haces en el ensayo, ¿qué fracaso es el que más te fascina? Ese divino fracaso, es decir, de Cansino Sassens. Ese ejemplo al que vuelves una y otra vez porque te resulta formidable, fantástico. Bueno, así el modelo ideal yo pongo, cuando hice la presentación del libro y lo cito al final, es la escena final de Zorba el griego, ¿no? que es realmente maravillosa y es un poco, resume un poco la idea que yo quiero transmitir con el libro, ¿no? Esta escena en la que Zorba le ha convencido a su mecenas de hacer esta estructura para bajar los troncos y entonces empiezan a bajar el primer tronco y al principio se cae, el segundo se cae pero ya con más estruendo y al final se derrumba completamente toda la estructura, se tienen que tirar al agua los religiosos que habían ahí y llevaba ahí a bendecir el tal. Y es cuando justo la que más se conoce, que es la del baile, justo termina esa escena y es cuando Zorba le dice al otro, ¿has visto que alguna vez un fracaso más esplendoroso? Creo que y se ponen a bailar, ¿no? Bueno, pues esta es la mejor manera de fracasar mejor y el fracaso como más sonoro. Otro magnífico es el Titanic, ¿no? El Titanic tiene todos esos componentes del fracaso. Incluso es un naufragio en sentido literal, pero además es que es el barco más grande del mundo y todo iba a ir genial y tal, ¿no? Y esa escena de los músicos tocando le da también esa escenografía tan bonita, ¿no? Uh-huh. Y de entre quienes optan por el fracaso como opción de vida, ¿no? Tú aquí, por ejemplo, mencionas a Rimbaud, a Panero, a Pedro Ruiz Gálvez, que era el tipo este que llevaba ahí el cadáver de su hijo, ¿no? En una caja de zapatos, creo recordar que mencionas, ¿no? Entre todos estos, ¿qué nos pueden decir? Esa gente que toma el fracaso eso como una opción vital. Sí, ahí analizo un poco esa idea de por qué es verdad que la filosofía se ha ocupado poco del fracaso y es un poco esto que he contado, que no llega hasta los existencialistas, y sin embargo la literatura ha sido el nicho ecológico del fracaso, ¿no? Primero hay que pensar que la invención de la novela moderna, que es El Quijote, es la primera vez que el protagonista fracasa, ¿no? Antes, en la épica, no se fracasaba, todo lo contrario. Entonces, la novela, que es el género moderno del literario, que es la novela, parte de la idea de que es una persona destinada además a fracasar, un poco lo que los americanos llaman el loser, que no es que haga algo y ese algo salga mal, es que está destinado a salir mal. Es que no tiene otra posibilidad de salir bien. Y luego está, dentro de la literatura, también analizo ahí todos los suicidios, ¿no? Todo el suicidio, que es el fracaso ya vital y todos los escritores y su relación con el suicidio, y luego ya los que escogen el fracaso como modo de vida, ¿no? Ya hablo ahí de Rimbaud, de Panero, de Artaud, en fin, del que ya directamente se sitúa ya en el margen antes de tiempo, ¿no? Claro, también hablamos de que eso es de la gestión de las expectativas, igual con eso te ganas la posteridad y entonces tampoco has fracasado como tal, como escritor, pero lo que has hecho es optar por el fracaso. También está el propio fracaso en el lenguaje, ¿no? De nuevo me explico, que es este libro precioso de Vila Matas de los Bartleby, ¿no? Bartleby
que es la gente que termina, de puro literario, termina no escribiendo, fracasa en su idea de escribir porque está el literario que prefiere no hacerlo, ¿no? O deja de escribir, como es el caso de Rulfo, o literalmente no escribe nunca nada, ¿no? Y a lo mejor es el más literario de todos. Sí, es verdad que la literatura es un terreno maravilloso para descubrir fracasos y fracasados, y yo arranco y termino el libro con Cansinos, porque tiene este libro maravilloso del divino fracaso, y Cansinos es a su vez en el que cuenta toda esta historia tremenda de Pedro Luis de Gálvez, que es todo ese mundo de la marginalidad literaria madrileña, ¿no? En la novela de un literato. Uh-huh. ¿Cabe la elegancia ante el fracaso? Sí, claro, claro. La elegancia es fundamental para el fracaso, ¿no? Eso de morir con las velas desplegadas quiere decir que te vas a hundir, pero no se te ocurra poner malos gestos, ¿no? Sino que tienes que quedarte ahí, esperando el hundimiento, pero subido, vestido de smoking en la cubierta del Titanic, ¿no? Esa es la elegancia ante el fracaso. Esa es una manera efectivamente de fracasar mejor, porque implica que lo has asumido, ¿no? Y que no te revelas contra él. Ajá. Jugando con este último título tuyo, el que esto se acabe también es un fracaso. Sí, bueno, ese es un ensayo que tiene también su versión poética, ¿no? Que es el que tú mencionabas, que está en Vandalia. El poemario se llama Efímera, y Uh-huh. el ensayo, esto se acaba, cartografía de lo efímero, en el que cuento un poco cómo en esta sociedad líquida de la que habla Bauman, ¿no? Todo se ha vuelto efímero, ¿no? Es decir, que lo efímero ha existido desde siempre. De nuevo nace de la etimología, ¿no? De la idea de que efímera es un insecto que vive solo 24 horas, ¿no? Y en esas 24 horas tienes que nacer, copular, reproducirse y morir. Y efectivamente, de repente, digo, ha existido siempre, pero ahora ha copado todas las esferas de la realidad, lo efímero, ¿no? No deja de ser un fracaso de la sociedad el que todo se vuelva efímero, ¿no? Y el que al final las cosas no duren, nada mejor para determinar un fracaso, que es la falta de duración. Uh-huh. Pero también estaba pensando ahora mientras te escuchaba que lo efímero, como la contingencia, también nos enseña a que, a que las cosas no pueden ser apresadas, ¿no? A disfrutarlas, el famoso carpe diem, vaya. Sí, sí, en eso hay una historia preciosa, que es un paseo que da Freud en 1915, y supuestamente con Rilke y con Lu Andrea Salomé, y entonces ven que es el otoño, y entonces están diciendo, mira, perdón, es la primavera, entonces de repente Rilke dice, alguien dice, qué bonitas son esas flores, y Rilke dice, ya, pero dentro de nada ya no estarán. Y entonces Freud, que tiene además a sus dos hijos en la entonces Gran Guerra, luego Primera Guerra Mundial, eh, eh, justo analiza las dos maneras de reaccionar ante lo efímero. Una es la que tú dices, es decir, si esto dura poco, carpe diem, disfrutémoslo porque va a durar poco. Uh-huh. Y otra es la de anticipar el duelo, ¿no? Lo veo, pero en lugar no puedo disfrutar de esta rosa porque sé que la rosa dentro de nada estará marchita. Y es muy interesante porque efectivamente lo efímero tiene esas dos maneras de verlo, ¿no? La segunda es más parecida a lo del fracaso, porque tú dices, claro, efectivamente la rosa morirá, se marchitará. Uh-huh. El marchitarse es el síntoma del fracaso, pero eso, lejos de hacer que yo no la valore, es lo que me hace apreciarla, porque la aprecio porque dura poco, ¿no? Uh-huh. Si el arco iris, que por otro lado es tan cursi, durara más de un cuarto de hora, nadie lo apreciaría, ¿no? ¿Te parece cursi el arco iris? Sí, sí, me parece es muy interesante también. Ahí lo analizo en el libro, cómo los científicos se han hartado de tratar de escudriñar qué es el arco iris y por qué se produce, ¿no? Porque es algo cursi y completamente inútil, ¿no? Y no sirve para nada. Es decir, que no tiene más consecuencia que esa cursilería, y ha generado que todas las mitologías le den una explicación casi siempre cursi, es un enviado de los dioses, es un puente hacia tal, ¿no? Pero claro, en realidad los científicos lo que querían era demostrar que hasta eso
que no sirve para nada, pero tiene una explicación científica, ¿no? Porque así demuestro que todo responde a algo científico y que no, y me alejo de la superchería. Ujú. Bueno, acabas de decir todo obedece a un criterio científico, a un planteamiento científico, pero Rilke era un feligrés de lo invisible, de lo que escapa a la razón. ¿Nos manejamos mal con el misterio? Sí, normalmente nos manejamos mal con el misterio, efectivamente, ¿no? Y tratamos de darle a todo una explicación. Nosotros necesitamos darle a todo una explicación, ¿no? Entonces, yo en este libro de lo efímero analizo un poco eso, ¿no? ¿Por qué esta sociedad líquida genera que todo sea efímero? Y en parte es porque, por la misma consecuencia que también analizo en mi último libro de ensayo, que es sobre lo falso, ¿no? Que es otra invasión. ¿Por qué lo falso nos ha invadido igual que lo efímero? Lo falso tenía su lugar desde la mitología, en la naturaleza, ha existido siempre, ¿no? Pero de repente ha invadido también todas las esferas de la realidad, ¿no? Y yo creo que es porque no nos gusta la realidad que tenemos delante y en este caso, si podemos, nos inventamos otra, que es lo de lo falso, ¿no? Y Ujú. tenemos miedo al misterio, desde luego, tenemos miedo a lo que no sabemos analizar y escudriñar, ¿no? Y no podemos explicar de una manera racional. Ujú. Y luego rescatando otra de tus últimas respuestas que das sobre lo inútil, ¿no? Que tiene también muy mala prensa, pero yo creo que es algo fascinante, lo inútil en cuanto a aquello que nunca se podrá convertir en mercancía, ¿no? Al fin y al cabo la poesía es de las cosas más inútiles que hay, ¿no? Claro, y entonces ahí ya, por ejemplo, volviendo al fracaso, eliminas el concepto de fracaso, ¿no? Porque si lo que tú pretendías con eso es que tuviera una utilidad, si tú fabricas un coche que no camina, pues eso es un fracaso. Ujú. Pero porque la función del coche, pero si lo que haces es algo que decididamente es inútil, ya no existe esa posibilidad de fracasar en eso, ¿no? Ya le gustará a alguien más o menos, tendrá más o menos repercusión. Si lo que quieres es que guste, entonces fracasarás en función de si gusta o no. Pero Ujú. como objeto en sí o como producto o como creación, pues ya está exenta, lo sacas del territorio del fracaso, ¿no? Ajá. Y ya centrándonos en lo falso o en la mentira, que de alguna manera comparte campo semántico, ¿por qué estamos en un momento en el que las paparruchadas o, bueno, fake news, ¿no? Como dicen los postmodernos, han acampado? Es decir, ¿por qué nos interesan tan poco la verdad, sea lo que sea la verdad? Sí, la verdad, aquí hay que decir lo que decía el clásico que le preguntaban, pero al final la verdad existe. Y dice, sí, la verdad es un periódico de Murcia. Y yo añado en el libro, y los domingos lleva suplemento. Eh, yo creo que, fíjate, este es un fenómeno interesante, ¿no? El por qué, por ejemplo, hablábamos antes de la literatura, ¿por qué la literatura ahora, toda esta moda de la literatura de la verdad, ¿por qué? Porque la ficción se ha pasado a las noticias y la literatura, que era el terreno natural de la ficción, tiene que contar verdades. Por eso es esta literatura del yo, ¿no? La literatura testimonial, como es el caso, por ejemplo, de los últimos libros de Manuel Vilas, de Ordesa y de Alegría, estupendos, o del noruego de nombre impronunciable de Milucha, que son los 8 tomos. Si tú no cuentas verdades, o el triunfo de la crónica, que es donde mejor literatura se está haciendo en América Latina, si tú no cuentas verdades en literatura, ya no me interesa. No me interesa que me cuentes historias de príncipes y princesas. ¿Por qué? Porque la ficción ya la tengo en las noticias. ¿Y por qué ha invadido la ficción las noticias, ¿no? Bueno, yo creo que en parte por esto que hablábamos de esa sociedad líquida en la que da igual que cuentes una mentira porque mañana será sustituida o dentro de 3 minutos será sustituida por otra, ¿no? Y porque eso ha resquebrajado la idea de los valores generales y también la idea de la fuente, ¿no? Y de los hechos. Claro, Hannah Arendt dice que uno puede discutir sobre las opiniones, pero si ya discutes sobre los hechos, empezamos mal, ¿no? Mm. Y empezamos a discutir sobre los hechos. Yo sostengo que la invasión de lo falso tiene que ver con lo mismo, con que
no nos gusta la realidad que tenemos delante, esto es un hecho, al hombre no le gusta la realidad que tiene delante, y históricamente ha tenido dos mecanismos para combatirlo, ¿no? Uno era la religión y otro la revolución. Y de nuevo me explico. Uno era decir, esto es un valle de lágrimas, pero no te preocupes, que ya vendrá algo mucho mejor después. Y lo otro era decir, bueno, no me gusta la realidad, vamos a cambiarla, ¿no? Como las dos han fracasado, por volver al fracaso, las dos han fracasado, pues digo, pues me invento una realidad. Como no me gusta, me invento una realidad. Y empezamos por el propio lenguaje. Si dejamos de llamar a las cosas por su nombre, el lenguaje está para llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Si dejamos de llamar a las cosas por su nombre es porque no quiero ver la realidad. Me invento una palabra que edulcore esa realidad, que ponga una distancia entre esa realidad y mi persona de manera que yo no sufra. O con los medios tecnológicos me permito vivir en una realidad falsa y ajena a la realidad que me rodea, porque no quiero verla, porque prefiero no verla y porque no me interesa la verdad. Y entonces cuéntame todas las mentiras, miénteme, porque la verdad, no, que es dolorosa, no me interesa. Esa es un poco la reflexión que hago en el libro. Ajá. Me estaba acordando de la frase de Johnny Guitar, miénteme, dime que me amas, ¿no? Claro, 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 no me cuentes que no me amas. Si a mí lo que me interesa es que me ames. Si es mentira, esto se ve, hay cosas preciosas. En el libro del fake cuento, investigo a todos los impostores, que son personajes maravillosos, ¿no? Los impostores. Y está esta idea de que hay un cuento de Borges que es el impostor inverosímil y que se ha dado ahora, la idea de la madre que pierde a su hijo y le da igual que el hijo que aparezca sea el real. Ella lo que quiere es ver a su hijo. No me digas que no eres mi hijo, porque me da igual. Yo quiero ver a mi hijo que ha desaparecido hace 3 años y si el que aparece diciendo que es mi hijo no se parece realmente en nada, no me importa. La realidad no va a terminar por alterar lo que yo quiero, que es que recuperar a mi hijo, ¿no? Estaba pensando también que este interés, esta querencia por lo sucedáneo, por lo falso, me parece que tiene que ver de alguna manera con extirparnos de una tradición, ¿no? Tú has mencionado la autoficción, esta que está tan de moda en la literatura, pero claro, a mí me hace gracia porque este complejo de adanismo, ¿no? Como si hubiéramos inventado algo, si tú miras atrás, quiero decir, Pabellón de reposo, por ejemplo, de Cela, o El cuarto de atrás de Martín Gaite, o Masota, ¿no? En Argentina, son libros de hace 70 años que ya hablaban de esto. O sea, todo está inventado, ¿no? Y sin embargo, dentro de esa falsedad tan posmoderna y tan de ahora, también nos cuelan eso, ¿no? Claro, sí, bueno, es que esa es una de las fórmulas, claro, como todo es efímero, no existe la traditio, ya no hay tradición, entonces pues, surge, como tú dices, el adanismo, ¿no? Bueno, en el libro cuento la más grave de todas, la más simpática, son lo de los impostores, que es la falsificación de la personalidad, que es la más completa, o los falsificadores de arte, que nos fascinan, porque al final los falsificadores de arte consiguen un poco demostrar que el emperador está desnudo y entonces eso con un ardiz y engañar un poco al sistema, ¿no? Entonces eso nos encanta. Claro, la falsificación de la historia ya es la más grave y esa parte de ese adanismo, ¿no? Como este emperador chino que destruyó todo lo que estaba escrito o quiso destruir todo lo que estaba escrito antes de él para decir que empieza conmigo, ¿no? Es verdad que también ahí tenemos, los historiadores no siempre han tenido que contar la verdad, ¿no? Hay una historia maravillosa que cuento en el libro de una historia de la humanidad que empieza diciendo Adán, que era vizcaíno. Pues, esto, quiero decir, al final los historiadores tradicionalmente lo que hacían era escribir para quien les pagaba, ¿no? Igual que los retratistas, lo que hacían era poner guapo al retratado. Ajá, sí. Oye, Miguel, para terminar me gustaría que nos recomendaras algunos de esos libros que has leído últimamente y que hacen que la vida sea un poco más agradable. Pues mira, yo ahora yo soy una persona muy obsesiva y saco ahora un librín que dirían en Asturias, un libro pequeño sobre la lectura de libros, sobre el lector de libros que se llama La orgía callada. Pero ahora me he sumergido en otro tema que es como la tercera de las invasiones, ¿no? Si me pongo muy pomposo, es como
terminaré esta trilogía de las invasiones, que es lo efímero, lo falso, y esta tercera es el ruido. Ah, Y entonces estoy leyendo cosas sobre el ruido y he leído también, cómo no, porque si lees sobre el ruido tienes que leer sobre el silencio, ¿no? Una historia del silencio de Alan Coben que está en Acantilado, maravillosa, y un libro de Ramón Andrés también maravilloso sobre el silencio y los místicos. Y estas son en esas estoy, ¿no? Una vez que me meto en algo, tiene la ventaja de que tengo ya las lecturas programadas durante una temporada, el inconveniente de que no leo ni escucho de nada más, ¿no? Y cuando hablo con alguien siempre estoy pensando en ese tema, ¿no? Ahora es el ruido. Ahora vivimos rodeados de ruido, ¿no? Menos en estos tiempos de pandemia, pero es otra invasión sin duda, ¿no? Pues Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu ingenio, por estos libros que yo soy una entusiasta de ellos, especialmente de los ensayos. De verdad que te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas estado aquí al otro lado. Muchas gracias a ti, Esther. La verdad es que da gusto hablar con tranquilidad y en fin, de temas que a uno le interesan en estos días de Zoom, en los que estamos haciendo solo trabajamos por Zoom, tenemos el ocio por Zoom y poder hablar tranquilamente de algo que a uno le interesa siempre es un gusto y contigo más. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.